La evolución del combate. La ventaja física y psicológica que permite matar en la guerra y en la paz. Esta es la ley. El propósito de luchar es ganar. No hay victoria posible en la defensa. La espada es más importante que el escudo, y la destreza es más importante que cualquiera de los dos. El arma definitiva es el cerebro. Todo lo demás resulta accesorio. John Steinbeck. Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. Los humanos han demostrado ser infinitamente ingeniosos para crear y utilizar instrumentos a fin de superar sus limitaciones. Desde una cierta perspectiva, la historia humana puede entenderse como una serie de instrumentos cada vez más eficientes para ayudar a comunicarnos, viajar, comerciar, trabajar e incluso pensar. De forma análoga, la historia del combate puede entenderse como la evolución de instrumentos cada vez más eficientes para habilitar a los humanos para que puedan matar y dominar a sus congéneres. En 1998, los editores de la Academic Press Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict me pidieron que escribiera la entrada sobre la evolución del armamento. Este capítulo constituye una versión ampliada y puesta al día. El concepto de una evolución del combate resulta apropiado, pues el campo de batalla es el ámbito definitivo de la selección natural de Darwin. Salvo contadas excepciones, la razón de que un arma o armamento sobreviva durante cierto periodo de tiempo es su utilidad y no simplemente la superstición. Cualquier cosa que sea efectiva se copia y se perpetúa, y lo que no lo es lleva a la muerte, la derrota y la extinción. Hay modas y vestigios, el equivalente militar del apéndice, pero a largo plazo todo sucede por una razón, que no es otra que la supervivencia y la victoria en el combate. En última instancia, las limitaciones de nuestros cuerpos y mentes determinan la naturaleza de nuestras armas. De los dos, la mente es sin duda la más importante. Pero, primero, examinaremos la naturaleza de las limitaciones físicas del hombre y la evolución de las armas para superarlas. Las armas como instrumentos para superar las limitaciones físicas. Hace tiempo que considero la entrega de un arma como una obligación solemne y una declaración. La obligación es para el que la da, pues tiene que estar seguro de que puede depositar su más absoluta confianza en la discreción y juicio del que la recibe. La declaración consiste en que el que la da desea que el guerrero agraciado prevalezca, que preserve su integridad y prospere. Un arma que se da es una medida de confianza de uno a otro. Entrego el arma como protección, como un medio práctico de supervivencia y como un medio para decir que la persona agraciada es importante. Las armas son instrumentos sencillos. No vienen con grabados, no son bonitas. Pero su importancia a lo largo de la historia ha sido minimizada, salvo en un caso. Se trata del uso infrecuente, correcto y razonado de un arma por parte de un guerrero. Ahí es donde, en última instancia, y no de otra manera, se encuentra la paz. Rocky Warren, sargento de policía e instructor. Las limitaciones físicas del hombre son el factor clave en su búsqueda de armas. La necesidad de fuerza, movilidad, distancia y protección son los aspectos claves en este ámbito. La necesidad de fuerza. Las limitaciones en la fuerza física del hombre llevaron a una necesidad de una mayor fuerza física para poder golpear a un oponente más fuerte y de forma más efectiva, con el resultado de mejores métodos para transferir la energía cinética al oponente. Este proceso
evoluciona desde golpear a alguien con una piedra, lo que brindaba una energía a momento de más masa que un puño, a las piedras afiladas, centrando la energía en un pequeño punto de impacto, a una piedra afilada en un palo, lo que ofrecía una ventaja mecánica combinada con el canto afilado, a las lanzas, empleando la última tecnología de materiales, sílex, bronce, hierro, acero, para centrar la energía en puntos de penetración cada vez más pequeños, a las espadas, que permiten la opción entre un punto de penetración punzante, en forma de lanza, o la ventaja mecánica de un filo de hacha cortante. El arco largo inglés, empleando energía mecánica almacenada y un punto de penetración fino. Las armas de fuego, transfiriendo energía química a un proyectil para enviar una dosis de energía cinética extremadamente poderosa. La necesidad de movilidad. Limitado por las restricciones de un cuerpo bípedo al que superaban en velocidad la mayoría de las criaturas en tierra, la velocidad del hombre a campo traviesa creó la necesidad de una ventaja de movilidad, con el resultado de una serie de armas que ofrecían medios más eficientes para moverse alrededor del enemigo o darle caza. Estas armas evolucionaron desde los carros de los egipcios, babilonios y persas, que carecían de la collera, que era una invención de los romanos, y eran por lo tanto bastante ineficientes, pues el arnés ahogaba al caballo, a la caballería de los griegos y los romanos, cuyos caballos carecían de estribos, lo que limitaba poder atacar montado, a la caballería que dominó los campos de batalla a lo largo de la época de los caballeros europeos, pues la introducción de los estribos permitió golpear montando a caballo sin el peligro de caerse, y que continuó teniendo un papel clave, si bien siempre en declive durante más de 500 años hasta el comienzo del siglo XX, hasta la infantería mecanizada moderna, los tanques y la forma definitiva de movilidad, la aviación. De forma simultánea ocurrió una evolución similar hacia una movilidad cada vez más efectiva con los navíos en el mar, hasta la introducción de aeronaves que en un primer momento se posaban en portaaviones y hoy han dejado paso a aeronaves de largo alcance basadas en tierra que han llegado a dominar este ámbito. La necesidad de distancia. De forma análoga, el alcance limitado del hombre creó la necesidad de tener una ventaja en la cobertura en su esfuerzo por atacar a más gente que simplemente aquellos que se encontraban a su alcance, es decir, incrementar la zona de influencia, y de poder hacerlo sin ponerse en peligro. Esta necesidad dio como resultado unos medios cada vez más eficientes para matar a distancia, pasando de la lanza a la sarisa de las falanges griegas, al pilum de los legionarios romanos, al arco, la ballesta, el arco largo inglés, las armas de fuego, la artillería, los misiles y los aviones. La necesidad de protección. La vulnerabilidad física resultó en una necesidad constante de armaduras para limitar la habilidad del enemigo para infligir daños, en la forma de energía cinética. Por lo general, esta evolución siguió los últimos desarrollos de la tecnología de materiales para incluir el cuero, bronce, hierro y acero. La invención de las armas de fuego creó un grado de fuerza tan grande que el cuerpo humano no podía llevar bastante acero para detener una penetración. El único vestigio de la armadura era el casco, que fue diseñado para impedir las heridas por fragmentación, granadas o artillería, en la vulnerable y crucial área del cerebro. Esta evolución continúa hoy en día en el blindaje de tanques y barcos. En los últimos años, la tecnología de fibras artificiales, como por ejemplo el Kevlar,
ha resultado en que la armadura corporal vuelva a ser práctica, de forma que, por primera vez desde hace siglos, el combatiente medio, tanto en el cuerpo policial como en los ámbitos militares, puede de nuevo llevar una especie de armadura. Las armas como instrumento para superar las limitaciones psicológicas. El hombre es el primer instrumento del combate. Ardant Dupik, Estudios sobre el combate. La movilidad, la distancia y la protección interactúan entre ellas en la evolución de las armas, pero las limitaciones psicológicas del hombre son incluso más decisivas en este proceso que sus limitaciones físicas. Con anterioridad, cité a Lord Moran y vale la pena repetir que este gran médico militar de la Primera y Segunda Guerra Mundial definió a Napoleón como el más grande psicólogo. Napoleón dijo que en la guerra, la moral es a lo físico como 3 es a 1. Lo que significa que la ventaja psicológica es el triple de importante que la física. En el corazón de los procesos psicológicos en el campo de batalla hallamos la resistencia a matar a nuestros semejantes, una resistencia que existe en la mayoría de los miembros sanos de la mayor parte de especies. Esto se trató con más detalle en Matar, pero vale la pena hacer aquí una recapitulación breve y actualizada. Para entender realmente la naturaleza de esta resistencia, tenemos que reconocer primero que la mayoría de los que participan en un combate cuerpo a cuerpo están literalmente aterrorizados. Tan pronto como las flechas o las balas empiezan a volar, los combatientes dejan de pensar con el cerebro anterior, esa parte que nos hace seres humanos, y los procesos mentales se localizan en el cerebro medio o cerebro de los mamíferos, que es la parte primitiva del cerebro que resulta generalmente indistinguible de la de un animal. Puede ser que en las situaciones de conflicto se observe este proceso primitivo del cerebro medio en una tendencia consistente en resistir y evitar matar a alguien de la misma especie. En las batallas territoriales y de apareamiento, los animales con astas y cuernos chocan entre ellos con la cabeza de una forma relativamente inofensiva. Las serpientes de cascabel luchan entre ellas, y las pirañas atacan a las de su misma especie con golpes con la cola. Pero contra cualquier otra especie, estas criaturas lanzan sus cuernos, colmillos y dientes sin miramientos. Este es un mecanismo de supervivencia esencial que previene que una especie se autodestruya durante los rituales territoriales y de apareamiento. Esta resistencia se observa en otros ámbitos aparte de las batallas de territorio y apareamiento. ¿Por qué la cría de gato más grande de la camada no asfixia hasta la muerte a los demás? ¿Por qué el cachorro de perro más grande no mata al resto de cachorros de la camada para mejorar su supervivencia personal? ¿Por qué el primer polluelo que sale de la cáscara no tira los demás huevos fuera del nido? Si lo hiciera, ese polluelo mejoraría enormemente su supervivencia personal. Si bien existe una clase de pájaro que pone los huevos en el nido de otro pájaro y, cuando se rompen los cascarones, arroja fuera los huevos del otro pájaro, se trata de los huevos de una especie distinta de pájaro. Las criaturas de la misma especie nunca se matan entre sí de forma intencionada. ¿Cómo es que puedes dejar a tu crío de 3 años con tu bebé de 6 meses durante unos minutos sin que el mayor intente asfixiar o matar de alguna manera al pequeño? Como se ha dicho, la mayoría de los miembros sanos de la mayor parte de las especies parece tener una resistencia a prueba de fuego a matar a uno de la misma especie. Si hubiera una especie que no tuviera esta resistencia a prueba de fuego, esta dejaría de existir en un par de generaciones. Es cierto que cada 2 o 3 años oímos sobre un incidente horrible en el que un niño de 3 o 4 años, influenciado negativamente de alguna manera, asesina a un bebé o a un niño pequeño, pero se trata de casos extremadamente raros. Cuando se dan estos episodios, nos conmocionan hasta la médula, porque se trata de una horrible anormalidad. Una revelación moderna de gran significación en el campo de la psicología militar
es la observación de que esta resistencia a matar a uno de la misma especie es un factor clave en el combate entre humanos. Ya tratamos los hallazgos en esta área durante la Segunda Guerra Mundial del general de brigada S.L.A. Marshall. Basándome en su técnica innovadora de entrevistas tras el combate, Marshall concluyó en su libro de referencia Men Against Fire que solo entre el 15 y el 20% de los fusileros en la Segunda Guerra Mundial dispararon sus armas contra un soldado enemigo expuesto. Tal y como se señaló con anterioridad, estudios académicos en paralelo sobre la tasa de disparos en combate validan los hallazgos básicos de Marshall. Los estudios sobre los oficiales franceses en la década de 1860 de Ardant Dupic y sus observaciones sobre las batallas de la antigüedad, los numerosos testimonios de Keegan y Holmes sobre el fuego inefectivo a lo largo de la historia, la información de Paddy Griffith sobre la extraordinariamente escasa tasa de bajas a manos de los regimientos napoleónicos y en la Guerra de Secesión estadounidense, las profusas investigaciones de Stauffer sobre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la valoración de Richard Holmes sobre la tasa de disparos de los argentinos en la Guerra de las Malvinas, las reconstrucciones de batallas históricas con láser del ejército británico, los estudios del FBI sobre la tasa de disparos que no se produce entre los agentes de policía en las décadas de 1950 y 1960, e innumerables observaciones individuales y anecdóticas. Todo ello confirma la conclusión fundamental de Marshall de que el hombre no es por naturaleza un asesino interpersonal a corta distancia. En alguna parte de nuestro cerebro medio, por lo menos en los cerebros de los miembros sanos de nuestra especie, parece ser que tenemos una formidable resistencia a matar a un semejante, al igual que la mayor parte de las especies. Si bien esto es cierto, la pregunta inevitable es, entonces, ¿por qué hemos sido tan buenos a la hora de llenar nuestros cementerios militares a lo largo de los años? La esencia de esta resistencia se puede observar en su acusada ausencia en los sociópatas, quienes por definición no sienten ninguna empatía o remordimiento para con sus congéneres. La raza Pitbull fue creada para que fueran psicópatas, es decir, criada para que careciera de la resistencia a matar a uno de la misma especie para asegurarse de que se realizaran el acto contra natura de matar a otro perro en una batalla. Criar a los humanos para superar esta limitación no es práctico, pero los humanos son especialistas en encontrar medios mecánicos para superar las limitaciones naturales. Los humanos nacieron sin la habilidad de volar, así que encontramos mecanismos que superaron esta limitación y nos permitieron volar. Los humanos también nacieron con un freno a su habilidad para matar a sus congéneres. Así que a lo largo de la historia hemos dedicado un gran esfuerzo para encontrar los medios para superar esta limitación. Desde la perspectiva de la evolución del combate, la historia de la guerra puede ser vista como una serie de instrumentos tácticos y mecánicos cada vez más efectivos para permitir o forzar a los combatientes a superar su resistencia a matar. La postura amenazante como arma psicológica. Estoy seguro de que la victoria en la guerra no la traen los números ni la fuerza, sino que, por lo general, los enemigos no pueden resistir a aquel ejército que vaya a la batalla más fuerte de espíritu. Genofonte. Anábasis. La resistencia a matar puede ser superada, o por lo menos obviada, mediante una variedad de técnicas. Una manera consiste en hacer que el enemigo huya, a menudo irrumpiendo en su flanco o retaguardia, lo que casi siempre causa la retirada. Y es en la persecución ulterior de un ejército roto o derrotado cuando se da la mayoría de las matanzas. Existe un consenso en que la mayoría de las matanzas se dan tras la batalla, en la fase de persecución. Clausewitz y Ardant Dupic escribieron al respecto. Esto, al parecer, se debe a dos factores. El primero es que la víctima que huye da la espalda. Parece mucho más fácil negar su humanidad si puedes apuñalarle o dispararle por la espalda, y así no tener que mirarle a los ojos cuando le matas.
El segundo es que, en el cerebro medio del perseguidor, el oponente cambia aparentemente de ser un macho de la misma especie implicado en una batalla territorial o de apareamiento primitiva, simplista, ceremonial y encarnizada, a una presa que debe ser perseguida, derribada y muerta. Cualquiera que haya trabajado con perros conoce este proceso. Por lo general, estás a salvo si te encaras a un perro en una situación amenazadora. Cuando tienes que moverte, muévete hacia atrás ante un perro, y con la mayoría de los animales, porque si te vuelves y echas a correr, corres el peligro de que te persiga y te ataque con ferocidad. Lo mismo ocurre con los soldados en combate. El campo de batalla es realmente de naturaleza psicológica. En este ámbito, aquel que pretende ser el más grande o hace los mayores ruidos es probable que gane. Desde un cierto punto de vista, la batalla real es un proceso de posturas amenazantes hasta que uno u otro se da la vuelta y echa a correr, y entonces empieza la matanza de verdad. Así que la postura amenazante resulta crítica en la guerra, y el bando que la escenifica mejor conseguirá una ventaja significativa en el campo de batalla. Ya tratamos la teoría de Bigger Bang, pero resulta útil recapitular y señalar que las gaitas, cornetas, tambores, armaduras relucientes, cascos enormes, carros, elefantes y caballería han sido todos factores en los gestos amenazadores exitosos. Es decir, en convencerse a uno mismo de su arrojo mientras se desmoraliza al enemigo. Pero a la postre, la pólvora resultó ser la herramienta definitiva para hacer un gesto amenazante. Por ejemplo, el arco largo inglés y la ballesta eran significativamente más precisos, con una tasa de disparos mucho mayor y con un alcance mucho más preciso que los mosquetes de avancarga empleados a principios de la Guerra de Secesión estadounidense. Además, el arco largo inglés no necesitaba la base industrial, hierro y pólvora, que requerían los mosquetes. Desde el punto de vista mecánico, no hay ninguna razón por la que no hubiera podido haber regimientos armados con el arco largo inglés y la ballesta de Waterloo y Bull Run, causando grandes estragos en las filas enemigas. De la misma manera, ya en la era napoleónica, había armas neumáticas muy eficientes, similares a las armas de paintball, que tenían una tasa de disparos más alta que los mosquetes de la época, pero nunca fueron empleadas. Debemos recordar la máxima de Napoleón de que en la guerra los factores mentales son el triple de importantes que los mecánicos. La realidad es que si haces doin, doin, doin en el campo de batalla y el enemigo responde pam, 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 este obtiene una ventaja psicológica formidable que, a la postre, puede significar la derrota de los doin, doin. En su libro War in the Mind, Peter Watson señala que un hallazgo universal en las investigaciones sobre armas es que la cantidad de ruido que hacen es un factor clave en la efectividad del arma en el campo de batalla. Cita: el ruido de muchas clases, normalmente increíblemente alto, a menudo dolorosamente alto, armas de pequeño calibre, proyectiles, bombas y la aviación durante un ataque. Uno se puede preparar, pero la primera vez en una batalla de verdad siempre es única. Fin de la cita. Este fenómeno ayuda a explicar la efectividad de las armas que producen mucho ruido, desde los cañones de cuero pequeños y móviles asignados a las unidades de infantería del reinado de Gustavo Adolfo de Suecia, a la ametralladora M60 del ejército estadounidense en Vietnam, que disparaba una munición de 7,62 mm grande y ruidosa a un ritmo lento frente a la munición comparativamente más pequeña y menos ruidosa de 5,56 mm que dispara el M16 a un ritmo rápido de disparos. Es importante señalar que tanto la ametralladora como el cañón requieren servidores de la pieza, lo que ofrece un factor clave para posibilitar la capacidad de matar. La movilidad y la distancia como armas psicológicas.
Desde una distancia psicológicamente segura, estoy seguro de que he matado a mi cupo de seres humanos. Sin embargo, mi momento más traumático fue cuando tuve que desenfundar mi arma contra un soldado del Vietcong que se acercaba a mi helicóptero en tierra, y no fui capaz de apretar el gatillo. Piloto de un Cobra durante la guerra de Vietnam. Desde el momento en que se entiende que la verdadera destrucción y derrota del enemigo sucede durante la persecución, entonces se comprende con claridad la utilidad real de las armas que ofrecen una ventaja de movilidad. En primer lugar, una ventaja de movilidad a menudo permite que una fuerza irrumpa en el flanco o en la retaguardia del enemigo. Los combatientes parecen tener una comprensión intuitiva de la vulnerabilidad psicológica y física que conlleva que el oponente ataque por la retaguardia, una táctica que casi siempre da como resultado el pánico masivo. En segundo lugar, es precisamente durante la persecución cuando se necesita una ventaja de movilidad si la fuerza que persigue desea matar al enemigo. Un oponente que ha arrojado sus armas y armadura puede, por lo general, dejar a la zaga a su perseguidor armado, pero un hombre a pie no puede dejar a la zaga a los carros o a la caballería. Estas fuerzas móviles tienen su mayor utilidad para apuñalar y disparar a los hombres indefensos y aterrorizados en la retaguardia. Otro factor clave para superar la resistencia a matar es la distancia. La utilidad de las armas que matan desde lejos no puede ser entendida de verdad si no entendemos que la distancia habilita psicológicamente para matar. Así, tirar bombas desde 10.000 metros de altura o disparar artillería desde una distancia de 3 kilómetros no resulta, desde un punto de vista psicológico, difícil, y no hay constancia de desobediencia en estas situaciones. Pero disparar un fusil desde una distancia de 10 metros es muy difícil, con una alta incidencia de casos en los que no se dispara. Y en el combate cuerpo a cuerpo hay una gran resistencia psicológica a apuñalar al oponente. En su soberbio libro El rostro de la batalla, John Keegan realiza un estudio comparativo de las batallas de Agincourt, 1415, de Waterloo, 1815, y del Somme, 1916. En su análisis de estas tres batallas, en un periodo de 500 años, Keegan señala en repetidas ocasiones la ausencia de heridas de bayoneta causadas por los ataques masivos con bayonetas en Waterloo y la batalla del Somme. Keegan afirma que tras Waterloo hubo numerosos casos de heridas de espada y lanza que tuvieron que ser tratados, y algunas heridas de bayoneta, aunque estas habían sido ocasionadas en general después de que el hombre estuviese ya herido. No hay pruebas de que en Waterloo los ejércitos hubiesen combatido a bayoneta. Con la Primera Guerra Mundial, el combate con armas afiladas casi había desaparecido y Keegan señala que las heridas causadas por armas afiladas fueron una fracción de un 1% de las heridas ocasionadas en la Primera Guerra Mundial. De hecho, todo indica que las batallas de la antigüedad no eran mucho más que grandes combates de empujones hasta que uno u otro decidía huir. Esto se puede constatar en el caso de Alejandro Magno, quien, según los estudios de Ardan Dupic de las crónicas antiguas, solo perdió a 700 hombres por la espada en todas sus batallas juntas. Eso es porque Alejandro Magno siempre ganó, y casi todas las matanzas ocurrieron en el campo de los vencidos en la fase de persecución tras la batalla. La única cosa más poderosa que la resistencia a matar de cerca es la resistencia a que te maten de cerca. La agresión interpersonal a corta distancia es, sin duda, la fobia humana universal, y de ahí que el inicio de los procesos del cerebro medio sean tan poderoso e intenso en estas situaciones. Así, una de las desventajas de matar a grandes distancias es que tiene un efecto psicológico reducido sobre el enemigo.
Esto se pone de manifiesto en la frustración constante de cada nueva generación de defensores del poder aéreo y otros veladores del armamento high-tech, estéril y de larga distancia, ya que es la agresión interpersonal a corta distancia la que verdaderamente asusta al enemigo y modifica su comportamiento. Peter Maas escribió en The New York Times Magazine una pieza que captura la paradoja del fracaso de la potencia de fuego en el contexto de la guerra antiterrorista. Al inicio de la guerra de Vietnam, el coronel John Paul Vann, quien emergería como uno de los más reflexivos y, a la postre, trágicos oficiales de la guerra, reconoció la paradoja y se dio cuenta de que ese no era el caso de sus jefes amantes de la potencia de fuego. En 1962, avisó a David Halberstam, entonces un joven reportero de The New York Times, de que había adoptado la estrategia equivocada. Esa es una guerra política que requiere una discriminación máxima a la hora de matar, le dijo a Halberstam. Y, tal y como se recoge en el libro Once Upon a Distant War de William Prochnow, la mejor arma para matar es un cuchillo, pero me temo que no podemos hacerlo de esa manera. La siguiente mejor es un fusil, la peor es un avión, y la siguiente peor la artillería. Tienes que saber a quién estás matando. Watson señala en War in the Mind que de las investigaciones en armamento se concluye que las armas que suponen una amenaza directa al individuo son psicológicamente más efectivas que las armas de área. Así, el francotirador es más efectivo que una lluvia de fuego de metralleta, y la bomba guiada es más efectiva que el bombardeo de la artillería. Cuanto más precisa es un arma, más miedo inspira. Como señala Watson, el miedo es igual a la precisión, el ruido, la velocidad de los disparos, y el ruido es la única característica verdaderamente no letal que se teme. Según Bush at War, de Bob Woodward, las fuerzas estadounidenses conquistaron Afganistán en 2001 con menos de 500 efectivos sobre el terreno. Hay que señalar que estos 500 estadounidenses recibieron la inestimable ayuda de las tropas de élite de la SAS del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y la JTF-2 de Canadá. Las tropas estadounidenses eran principalmente fuerzas especiales, boinas verdes y operativos de la CIA, con la proverbial maleta repleta de dinero, que financiaban, guiaban y controlaban a las fuerzas de los señores de la guerra afganos en el territorio. Cuando era posible, cada equipo A de los boinas verdes estaba apoyado por un equipo de controladores de las fuerzas aéreas estadounidenses, que eran los que decidían los bombardeos selectivos, que eran cruciales para ganar la guerra. En la Guerra del Golfo, una década antes, aproximadamente un 10% de las bombas que cayeron sobre el enemigo fueron selectivas. En Afganistán, en 2001, y en Irak, en 2003, aproximadamente el 70% de los bombardeos que cayeron sobre el enemigo, con una precisión milimétrica, fueron selectivos. En 2 meses, la coalición liderada por Estados Unidos hizo lo que Rusia no pudo hacer en 10 años. Apenas un año después, se repitió la misma actuación en Irak, donde se conquistó una nación entera en 3 semanas. Esto no hubiera sido posible sin un vasto arsenal de bombas de precisión guiadas. Pero tampoco habría sido posible sin esas tropas de élite en el terreno dirigiendo y aprovechando los bombardeos aéreos, y trabajando con las fuerzas autóctonas para producir la fobia humana universal, ese rostro personal de la muerte y la destrucción que resulta tan efectivo para modificar el comportamiento humano. Los líderes como armas psicológicas. Las masas necesitan, y se lo damos, líderes que posean la firmeza y la resolución de mando que provienen del hábito y de una fe completa en su incuestionable derecho a mandar tal y como establece la tradición, la ley
y la sociedad. Ardant Dupik. Estudios sobre el combate. Con anterioridad, analizamos cómo durante la Segunda Guerra Mundial solo entre el 15 y el 20% de los soldados en primera línea disparaban. Sin embargo, casi todos disparaban cuando estaba presente un líder que les ordenaba disparar. Por si uno no cree que un líder puede ser tan omnipotente, analicemos el estudio Milgram. En 1963, Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, llevó a cabo un experimento para investigar la obediencia a la autoridad. Pidió a los participantes que administraran descargas eléctricas a unas personas que en realidad eran confidentes del doctor cada vez que se equivocaran al contestar un test que se les había dado. Milgram descubrió que los participantes obedecían las órdenes incluso cuando creían que realmente habían matado a la gente a la que administraban las descargas eléctricas. Veamos cómo se diseñó el experimento. Se seleccionaron a dos personas, llamémoslas Lee y John. Lee estaba al tanto de la naturaleza del experimento, lo que significa que iba a ser el que supuestamente sufriría las descargas eléctricas. A John, primero, se le enseñaba lo dolorosa que eran las descargas, y luego se le conducía a una habitación adyacente donde se le enseñaba cómo formular las preguntas a Lee a través de un micrófono y cómo administrar las descargas cuando recibiera una respuesta incorrecta. Y entonces comenzó el test. A medida que la sesión avanzaba, Lee iba equivocándose pregunta tras pregunta, y John le daba lo que creía que eran descargas eléctricas cada vez mayores. Lee gritaba tras cada descarga y, en un momento dado, incluso imploró que detuvieran el dolor, afirmando que tenía un problema cardíaco. «Por favor, deténganse, no puedo continuar con esto, déjenme salir, déjenme salir, déjenme salir». Sudando a mares, John miraba al hombre con la bata de laboratorio y un portapapeles esperando que le diera instrucciones para parar, pero nunca ocurrió. Pedía permiso para parar, pero el líder con el portapapeles simplemente decía: «El experimento requiere que continúe». Finalmente, Lee grita por última vez y entonces solo hay silencio. Con todo, el experimento debía continuar porque, se le dijo al participante, el silencio era considerado una respuesta errónea. John continuaría soltando descargas cada vez mayores. Había incluso una señal grande que advertía que no se podía superar una cierta cantidad de voltios, pero John continuaba. ¿Cuántas personas como John piensas que estuvieron dispuestas a administrar descargas a otro ser humano hasta la muerte simplemente porque alguien con una bata de laboratorio les dijo que lo hicieran? La increíble respuesta es que el 65% estuvieron dispuestos. El estudio ha sido recreado utilizando solo mujeres para administrar las descargas eléctricas y se ha hecho en otras culturas y países, siempre con resultados porcentuales de personas dispuestas similares e increíblemente elevados. Dicho esto, si un tipo con una bata de laboratorio puede conseguir que el 65% de todos los seres humanos mate a otra persona, siempre y cuando no tenga que verlo personalmente, ¿qué podrían hacer las personas con los verdaderos adornos de la autoridad? ¿Qué podría hacer un comandante militar? El 16 de marzo de 1968, las enfurecidas y frustradas tropas de la compañía Charlie, la 11ª Brigada, División América, bajo el mando del teniente William Calley, entraron en el pequeño pueblo vietnamita de My Lai, un enclave situado en medio de una posición del Vietcong densamente minada. Varios miembros de la compañía Charlie habían muerto o quedado mutilados en los alrededores, así que estaban enfurecidos y frustrados, y más que preparados para luchar con el Vietcong. Estaban en una misión para localizar y aniquilar. Calley ordenó a sus hombres que entraran en el pueblo abriendo fuego. Si bien no había recibido información alguna de que hubiera fuego enemigo procedente de ahí, a medida que la misión se fue desarrollando, fue deteriorándose hasta convertirse en una carnicería de más de 300 civiles aparentemente desarmados, incluidos mujeres, niños y ancianos. Los testigos afirmaron más tarde
que pasaron a los ancianos por la bayoneta, dispararon en la nuca a mujeres mientras rezaban y a niños, violaron a una niña y posiblemente a más, y luego la mataron. Cali, según los testimonios, ordenó a un grupo que se metiera en una acequia y a continuación los mató con su arma en automático. Meses más tarde, Cali fue acusado de asesinato. Durante el juicio, alegó que solo había seguido las órdenes de su capitán de que matara a todas las personas del poblado. Así que un capitán puede ordenar a un teniente que mate, y el teniente puede ordenar a sus tropas que maten, y lo hacen. ¿Qué poder podría ejercer un líder de aquelarre o un líder de pandilla urbana si exigiera el comportamiento de matar? Solo hay que pensar en Charles Manson, o Jim Jones, o en el chico de Pearl, Mississippi, que asesinó a su madre y luego protagonizó un tiroteo en su colegio simplemente porque el líder de un culto satánico le pidió que lo hiciera. El concepto moderno de líder en un combate se concibe por lo general como un veterano endurecido, que se mueve por detrás de la línea de batalla de sus hombres, exhortándoles, animándoles, castigándoles, reprendiéndoles, corrigiéndolos y premiándolos. Pero el líder en un combate no fue siempre así. Los ejércitos siempre han tenido líderes, pero los romanos fueron los primeros en seleccionar a guerreros probados para que se desarrollaran sistemáticamente hasta convertirse en líderes profesionales, empezando desde los escalafones más bajos. Con anterioridad, normalmente se esperaba de los líderes que entraran en la batalla y lideraran delante de sus hombres, pero los romanos fueron los primeros en colocar también a los líderes detrás de sus hombres en un orden de combate abierto. La influencia de esta clase de liderazgo fue uno de los factores clave en el éxito bélico de los romanos. El proceso de tener un líder de una pequeña unidad, respetado y probado, que se mueva detrás de sus hombres y les exija una actividad de matar efectiva, ha continuado siendo un factor clave en el combate efectivo en los siglos siguientes. El hecho de que no tenga necesariamente que matar personalmente al enemigo difumina la responsabilidad, lo cual permite matar. Esta clase de liderazgo desapareció con el Imperio Romano, pero reapareció en las líneas de fuego de los arqueros ingleses, y luego apareció como un factor que se aplicaba de forma sistemática en las líneas de fuego de los ejércitos victoriosos de la época de la pólvora y todavía continúa. Los grupos como arma psicológica. Estábamos tan unidos que si uno se cortaba, todos sangrábamos. Anónimo. Los grupos son otra parte importante de la ecuación. Si bien solo entre el 15 y el 20% de los fusileros dispararon sus armas durante la Segunda Guerra Mundial, se supo que si el arma era colectiva, como un artillero y un ayudante de artillero luchando juntos, casi siempre disparaban. Lo hacían por apoyo mutuo, la obligación de rendir cuentas y la sensación de responsabilidad difusa. Tal y como escribió S.L.A. Marshall en su libro Men Against Fire. Tengo por una de las verdades de la guerra más sencillas que lo que permite a un soldado de infantería continuar marchando con su arma es la presencia cercana o la supuesta presencia de un camarada. Un soldado puede tomar la decisión en su corazón y en su espíritu de no apretar el gatillo, pero si forma parte de un equipo, como es el caso de un arma colectiva, tendría que hablar del asunto con el otro soldado y ambos tendrían que ponerse de acuerdo en no disparar, y eso rara vez ocurre. Pensemos en un tiroteo desde un vehículo. Si fuera obra de un pandillero solo, estaríamos ante un hecho sin precedentes, pero dos pandilleros que se asoman por la ventana se convierten en un arma colectiva. Ya que se apoyan entre ellos, todos los ocupantes del vehículo deberían ser juzgados por asesinato. Como cuando mi coautor trabajaba en la unidad de lucha contra bandas en la agencia de policía de Portland, tuvo que investigar docenas de agresiones cometidas por skinheads. Dice que ni una sola vez tuvo que investigar un caso en el que un skinhead hubiera atacado a alguien completamente solo. Estos perdedores y cobardes, como señala Christensen,
siempre necesitaban el poder del grupo. En un caso, 3 skins dispararon desde un vehículo con una escopeta contra un negro solitario que estaba sentado en la parte trasera de una camioneta. El pasajero sentado delante disparó el arma, pero los 3 fueron acusados y condenados. Y así debería ser porque se apoyan entre ellos. Las 2 masacres en colegios más horrendas ocurrieron en la escuela de Jonesboro, en Arkansas, y en la escuela secundaria de Columbine, en Littleton, Colorado. En ambos tiroteos había 2 chicos actuando codo con codo. Si hubiéramos sacado a un chico de cada uno de esos tiroteos y lo hubiéramos puesto en otra escuela, el chico que se hubiera quedado solo probablemente no habría sido capaz de llevar a cabo la masacre. En general, las armas colectivas han sido responsables de la mayor parte de las muertes a lo largo de la historia de la guerra, comenzando por el arma colectiva más temprana, el carro. A menudo el carro empleaba un conductor y un pasajero que, generalmente, disparaba un arco, lo que añadía el factor de la distancia en la ecuación para posibilitar matar, y era enormemente efectivo en la persecución cuando su ventaja de movilidad le concedía la habilidad para disparar por la espalda a grandes números de enemigos que huían. La formidable dinámica del grupo del carro, junto con su movilidad, aparecería de nuevo 2000 años después en los tanques del siglo XX. La falange griega era una masa de lanceros en filas compactas, que portaban lanzas de aproximadamente 4 metros de largo y se protegían con el solapamiento de los escudos. Estaban altamente adiestrados para moverse en una formación organizada en profundidad, es decir, para moverse y luchar en columna por oposición a en línea, y para golpear al enemigo con una masa coherente. En este sentido, la falange era un arma colectiva en la que a los miembros más jóvenes se les colocaba delante para que estuvieran bajo observación directa de los guerreros veteranos y les rindieran cuentas. La falange fue de tal utilidad que reapareció innumerables veces a lo largo de la historia por todo el mundo. El primer uso militar sistemático de la pólvora fue en cañones, y estas armas colectivas comenzaron de inmediato a dominar el campo de batalla. A diferencia de los primeros mosquetes, los cañones fueron asesinos eficaces desde el principio. No solo ofrecían la mejor manera de adoptar una postura amenazante, es decir, haciendo ruido, que se había visto en un campo de batalla, sino que eran armas colectivas altamente eficaces que, por lo general, manipulaban varias personas y comandaba directamente un oficial o un sargento que era el único responsable del arma y sus hombres. Rara vez mostraban los hombres vacilación o misericordia alguna a la hora de matar al enemigo. De cerca, el cañón disparaba balas de metralla contra las formaciones enemigas compactas, convirtiéndose, de hecho, en una gigantesca escopeta capaz de matar a cientos de hombres con un solo disparo. Napoleón, ese gran psicólogo, demostró su comprensión de la verdadera utilidad para matar del cañón y la condición comparativamente ineficaz de la infantería, al asegurarse de que sus ejércitos siempre tuvieran un porcentaje mayor de cañones que sus enemigos, y que estos estuvieran concentrados en puntos clave en el campo de batalla. En el siglo XX, el cañón se convirtió en un sistema de fuego indirecto, es decir, disparado por encima de las cabezas de los combatientes amigos desde una gran distancia, y la ametralladora, con su artillero y ayudante de artillero, reemplazó al cañón como arma colectiva de fuego directo en el campo de batalla. En la Primera Guerra Mundial se denominaba la ametralladora la esencia destilada de la infantería, pero en realidad solo era una continuación del cañón en su viejo papel de arma colectiva para matar en masa. El arma colectiva, que es la ametralladora, sigue siendo la asesina clave en las batallas en las que se trata un combate cerrado, pero la evolución de los procesos que posibilitan matar en grupo continúa con los tanques y los transportes blindados de personal. En el mar, la dinámica de las armas colectivas ha estado presente desde el comienzo de la era de la pólvora, con armas colectivas, distancia y la influencia de los líderes. El condicionamiento
y la inoculación del estrés como armas psicológicas. No es el número de soldados, sino la voluntad de ganar lo que decide las batallas. Lord Moran, The Anatomy of Courage. En 1946, el ejército de Estados Unidos, repleto de líderes militares veteranos recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, había aceptado por completo los hallazgos de Marshall en relación a la tasa de disparos de entre el 15 y el 20% entre los fusileros estadounidenses durante ese conflicto. Como consecuencia, el Human Resources Research Office del Ejército de Estados Unidos lideró una revolución en el adiestramiento para el combate. Como vimos con anterioridad, este nuevo método de adiestramiento sustituyó al viejo método de disparar a objetivos con dianas por un condicionamiento profundamente arraigado mediante el uso de objetivos realistas con forma humana que aparecen de repente y se caen cuando son alcanzados. Los psicólogos saben que esta forma poderosa de condicionamiento operante es la única técnica que influencia de una manera fiable los procesos del primitivo cerebro medio de un ser humano asustado, al igual que un simulacro de incendio condiciona a unos escolares aterrorizados para que respondan de forma adecuada durante un incendio, y el repetitivo condicionamiento estímulo-respuesta en los simuladores de vuelo hace posible que los pilotos asustados respondan de forma refleja a una situación de emergencia. A lo largo de la historia, los ingredientes postura amenazante, movilidad, distancia, líderes y grupos han sido manipulados para permitir y forzar a los combatientes a que maten, pero la introducción del condicionamiento en el adiestramiento moderno fue una verdadera revolución. La aplicación y perfeccionamiento de estas técnicas básicas de condicionamiento parecen haber incrementado la tasa de disparos del 15% en la Segunda Guerra Mundial a aproximadamente el 55% en Corea y al 95% en Vietnam. Similares altas tasas de disparo como resultado de las técnicas modernas de condicionamiento se pueden ver en los datos del FBI relativos a las tasas de disparo de la policía desde la introducción de las técnicas modernas de condicionamiento a nivel nacional en la década de 1960. Uno de los ejemplos más dramáticos del valor y poder de esta revolución psicológica moderna en el adiestramiento se puede constatar en las observaciones de Richard Holmes respecto de la Guerra de las Malvinas de 1982. Me gradué en el British Army Staff College en Camberley, donde realizamos estudios en profundidad de la Guerra de las Malvinas. No puede haber ninguna duda de que las soberbiamente entrenadas, es decir, condicionadas, fuerzas británicas carecían de superioridad aérea o de artillería en las Malvinas y de forma consistente estaban superadas 3-1 en efectivos mientras atacaban a unos defensores argentinos mal adiestrados que, sin embargo, estaban bien equipados y cuidadosamente atrincherados. La tasa de disparo superior de los británicos, que Richard Holmes estimó en superior al 90%, como resultado de las técnicas modernas de adiestramiento, ha sido reconocida como uno de los factores clave en la serie de victorias británicas en esa breve pero sangrienta guerra. No puedo dejar de hacer hincapié en el impacto del éxito del ejército británico en este caso. Su proeza en los ataques repetidos y exitosos contra un enemigo bien preparado que le superaba en 3-1 contradice toda la teoría militar. Algunos podrían afirmar que la victoria británica se debió a que las fuerzas argentinas se componían de reclutas, pero los reclutas estadounidenses para la guerra de Vietnam fueron adiestrados con un nuevo estilo, tenían una tasa de disparos del 95% y por lo general se les reconoce no haber perdido ningún enfrentamiento importante sobre el terreno durante esa guerra. Otros destacan el fusil M16 y la guerra cuerpo a cuerpo en la jungla como explicación para una tasa de disparos tan alta. Pero el Sten, la carabina M1 y el subfusil Thompson en el combate en la jungla durante la Segunda Guerra Mundial no obtuvieron ninguna ventaja significativa en las tasas de disparo frente a otras armas individuales. Sin embargo, las armas clave, como el fusil automático Browning y el lanzallamas, y las armas colectivas,
como las ametralladoras, sí que obtuvieron una ventaja significativa en las tasas de disparos durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la influencia del grupo y del liderazgo. Con todo, siempre hay algunos que no disparan. Drew Brown, el periodista del Knight Rider, que ya se mencionó y que estaba con el primer batallón Ranger en la invasión de Panamá, fue uno de ellos. Cita: estaba particularmente intrigado cuando leí que muchos estudios demuestran que hay muchos soldados que no pueden apretar el gatillo cuando llega el momento. A pesar de todo nuestro adiestramiento, vi cómo le sucedía a compañeros Ranger en Panamá. También me ocurrió a mí. Hubo un número de veces, tras nuestro asalto en paracaídas al aeropuerto Tocumen, que hubiera podido disparar a los que sabía que eran soldados enemigos. Pero no sentí la necesidad de hacerlo. Con el paso de los años, lo he racionalizado diciéndome a mí mismo que en aquel momento estaba solo y me superaban en número, y que, ya que ellos no me disparaban, lo que no iba a hacer es dispararles yo a ellos. Una especie de actitud de vive y deja vivir. Hace unos pocos años me topé con una anécdota en el libro El Día de Stephen Ambrose, en la que describe cómo pequeños grupos de soldados estadounidenses y alemanes pasaban a unos metros los unos de los otros, sabiéndolo, y nunca dispararon. Me sentí, en cierto sentido, justificado. Si bien puedo entender que el soldado raso medio no apriete el gatillo, siempre me ha parecido extraño que ocurriera lo mismo en unidades bien adiestradas e incluso de élite. Lo explicaría simplemente aceptando la proposición de que la mayoría de las personas, incluso los soldados, sienten una aversión natural a matar. Fin de la cita. Le respondí que todo mi libro Matar estaba pensado para contestar a esa pregunta. Existen numerosos factores, como grupos, liderazgo, relación con el objetivo y adiestramiento, que influencian la decisión de matar, y casi todos ellos trabajaron de consuno para reducir la probabilidad de que disparara en esa situación. Brown preguntó entonces: cuando estaba observando unos ejercicios de guerrilla urbana, uno de los comandantes de los batallones me explicó que lo que estaban intentando enseñar a esos soldados era el disparo reflejo. ¿Es esa la respuesta del ejército para adiestrar a los soldados a superar esa aversión? Por supuesto que esa era la mejor respuesta de la que disponemos. Parece funcionar, y que es un paso adelante revolucionario. Le dije que todavía hay algunos que no disparan, como bien sabe, pero creo que hemos reducido significativamente el problema. Nunca alcanzaremos la perfección en el campo de batalla, pero no puede haber duda de que a los ejércitos futuros que pretendan ir a la batalla sin la clase de preparación psicológica que tenían las fuerzas británicas que lucharon en la Guerra de las Malvinas, les aguarda un destino similar al de los argentinos. La diferencia entre una tasa de disparos del 15% y una tasa de disparos del 90% supone un incremento por 6 en la efectividad en el combate, que fue reiterada y consistentemente suficiente para superar la ventaja de 3-1 en el número bruto de tropas en el terreno. Una novedad adicional es el uso de la inoculación del estrés del combate a través de los adiestramientos de combate con pain bullets que se trataron con anterioridad. Hay indicios provisionales que nos mueven a creer que esto ha reducido la respuesta de rociar y rezar introducida por el miedo y que ha incrementado la tasa de aciertos de la policía, en contraposición con la tasa de disparos, de aproximadamente el 20% a aproximadamente el 90%. Ello supone un incremento por 4 adicional en la efectividad en el combate mediante el adiestramiento, que se combina con el incremento por 6 en la tasa de disparos. Tuve el privilegio de adiestrar a numerosas unidades asociadas con el ejército de Estados Unidos, la Armada y los Marines, cuando se estaban preparando para la invasión de Irak de 2003. Todas estas tropas habían incorporado el uso de pain bullets en su adiestramiento para inocularse contra el estrés del combate. Además, el ejército de Estados Unidos y sus aliados han integrado en su adiestramiento simuladores de vídeo con armas de fuego de última generación y simuladores de combate con tecnología láser. Esta integración sistemática de tecnologías de simulación ha hecho posible que se consigan rendimientos en combate como este. Durante la fase de invasión de la guerra de Irak, el capitán Zan Hornbuckle, un oficial del ejército de 29 años
procedente de Georgia, se encontró junto con sus 80 hombres rodeado por 300 combatientes iraquíes y sirios. Sin posibilidad de tener apoyo aéreo o de la artillería, el capitán Zahn Hornbuckle y su unidad, que nunca había visto combate, lucharon durante 8 horas. Cuando el humo se disipó, 200 efectivos del enemigo estaban muertos, y no hubo ni una sola baja estadounidense. Jean Edward Bath, worldmag.com. Para un enfrentamiento de una pequeña unidad, se trata de una proeza prácticamente sin precedentes en la historia. Simplemente no se puede hacer una proporción de 200 a 0. Y hubo muchas proezas similares durante las invasiones de Afganistán e Irak. De esta manera, el adiestramiento moderno ha hecho que sea hipotéticamente posible incrementar por 6 la tasa de disparos de un guerrero concreto y que tenga 4 veces más posibilidades de alcanzar el objetivo. Se trata de un efecto combinado que representa un potencial para incrementar por 24 la efectividad de un guerrero concreto. Este potencial hipotético se basa en estimaciones aproximadas, y este potencial completo quizás nunca se consiga, porque siempre habrá una variedad de factores adicionales. Pero no hay duda de que estas nuevas formas de adiestramiento aportan una sorprendente revolución en la efectividad del combate en el campo de batalla moderno. Al final, no se trata del hardware, sino del software. Los aficionados hablan del hardware, el equipo, mientras que los profesionales hablan del software, adiestramiento y preparación mental. En mi libro de ciencia ficción, The Two Space War, describo a unos guerreros 600 años en el futuro que se refieren al periodo que va del final del siglo XX a principios del siglo XXI como el Renacimiento guerrero. Sinceramente creo que las generaciones futuras pensarán en este periodo como un renacimiento, un periodo de increíble progreso en el que el potencial completo del factor humano en el combate comenzó a ser desplegado. Es completamente posible que los guerreros de élite, dentro de 100 años, sean capaces de controlar selectivamente las respuestas de su SNS, tales como la exclusión auditiva y el tiempo a cámara lenta. Si eso ocurre, echarán una mirada atrás y verán estos años como la era en la que empezamos a descubrir este potencial humano sin explotar. La proeza última de este renacimiento es el cuidado y desarrollo del guerrero tras el combate. Se paga un alto precio por la experiencia de un combatiente veterano, y un combatiente veterano representa un recurso muy valioso. Realizar debriefings de incidentes críticos, entrenamientos en procesos de respiración y enseñar a los líderes para que ayuden a los guerreros a superar las secuelas del combate son solo unos pocos mecanismos que se han establecido en los últimos años. Todo ello será tratado con detalle en la última sección del libro, pero por ahora basta con señalar que poner en marcha la estructura de apoyo, el adiestramiento y los procesos que permiten que el veterano regrese al combate representa una importante inversión en el potencial humano a largo plazo para futuras batallas y para la sociedad que debe devolver al guerrero a su seno cuando todo ha acabado. Una breve historia de la evolución del combate. Oh forja temible, nuestro grito se hace más urgente. Cerebro, tendones y espíritu antes de que muramos. Azota el hierro, afila el filo, y moldéanos para el fin perseguido. Ardiendo procedente de la escoria de la mena, el hierro en el calor albea. Con golpes lastimeros de dolor y pena, el martillo el hierro azota. Buscado por el fuego, a través de la muerte y el destino, en nuestras almas sentimos el hierro. Lawrence Binyon, de Anvil. Tras haber establecido una comprensión de los factores físicos que requieren las armas eficaces, fuerza, movilidad, distancia y protección, y de los psicológicos que posibilitan los factores requeridos para emplear estas armas de forma eficaz, postura amenazante, movilidad, distancia, líderes, grupos, condicionamiento e inoculación, entonces resulta posible tener una visión general de la forja temible
de la evolución del combate. Si bien ha habido procesos paralelos en todo el mundo, la evolución del combate es más fácil de observar en Occidente. Y es en la civilización occidental donde el combate ha evolucionado hasta un grado de supremacía que permitió la dominación occidental del mundo, comenzando tan pronto como en el siglo XVI y culminando con la dominación total en los siglos XIX y XX. Un carro no tan inexplicable. Formando asperísima discordancia, el choque de las armas y las armaduras, y el crujir de los carros de bronce y los ardientes ejes de sus ruedas. ¿Quién podrá describir el tremendo choque? Milton, El paraíso perdido. El carro fue introducido en el antiguo Egipto en el segundo milenio antes de Cristo, e iba a convertirse en la primera gran innovación en armas evolutivas. Como sistema, se hizo posible mediante la domesticación del caballo, la invención de la rueda y del arco y la flecha, en particular el arco recurvado. El carro es una plataforma con dos ruedas tirada por caballos, normalmente dos, que por lo general transporta a un conductor y a un pasajero. Era de un valor limitado para el comercio debido a su pequeña capacidad de carga, y se utilizaba fundamentalmente como un instrumento de guerra. Su movilidad lo dotaba de un alto grado de utilidad para atacar los flancos vulnerables o a la hora de perseguir al enemigo derrotado. El pasajero solía ser un arquero que disparaba desde la plataforma en movimiento o en breves paradas. Durante más de 1000 años, el carro fue el arma dominante en la guerra. Esto ha sido tachado de inexplicable por parte de algunos historiadores, pero una comprensión de la formidable contribución psicológica del carro ayuda a explicar su supremacía milenaria. Sin duda, el carro tenía muchas limitaciones. Los caballos eran vulnerables a los arqueros y a los tiradores con honda, y si solo un caballo quedaba impedido, el carro entero dejaba de funcionar. La ausencia de la collera significaba que el arnés ahogaba al caballo, lo que convertía el alcance efectivo del caballo en una fracción del de la caballería, que es la que más tarde sustituiría al carro en su papel de movilidad. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la ventaja de movilidad del carro, útil fundamentalmente en la persecución, que es cuando se producían las matanzas, combinado con algunos procesos de grupo, conductor y arquero, y algunos procesos de distancia, el arquero disparando desde una plataforma móvil, hicieron del carro el arma dominante en una era que se extendió desde Egipto hasta el Imperio Persa. A la postre, sería derrotado por la falange y sustituido por la caballería. La acreditada falange. De inmediato se movieron, en perfecta falange. Milton, El paraíso perdido. Una limitación del carro, y más tarde de la caballería, era que los caballos se negaban a arrojarse contra un seto de objetos afilados que sobresalieran, como la falange con sus filas profundas de hombres apretados que portaban lanzas de 4 metros de largo y protegían con el solapamiento de los escudos. La falange griega requería un alto grado de adiestramiento y organización, pero aproximadamente a partir del siglo IV a.C., los griegos fueron capaces de usarla para contrarrestar el impacto del carro en la batalla. Las filas compactas de la falange creaban un proceso de grupo que aparentemente permitía que actuara como una vasta arma colectiva. Este factor, junto con un poco de distancia, mediante las largas lanzas, así como la simplicidad y la viabilidad económica de la falange, la convirtió en el armamento dominante de su época. Estos aspectos de la falange, combinados con el ulterior dominio griego de la monta a caballo, si bien sin estribos, permitió a los griegos abordar al enemigo por sus flancos vulnerables y sacar el máximo de las persecuciones, lo que a su vez posibilitó que conquistaran una vasta porción del mundo. Los romanos derrotaron a los griegos, pero la simplicidad inherente a la falange, combinada con sus fundamentos psicológicos, era tan formidable que, tras la caída del Imperio Romano, la falange volvió a ganar una predominancia cuyo paradigma serían los suizos en la Edad Media y en los albores del Renacimiento.
Los ejércitos del inicio de la era de la pólvora continuaron usando la formación de piqueros en falange combinada con formaciones primitivas de mosqueteros. Los piqueros fueron reemplazados con la llegada de la bayoneta, pues hacía de cualquier hombre un piquero en potencia, y aún se podía ver un vestigio de la dinámica psicológica de la falange en las grandes cargas en columna con bayoneta de los ejércitos de Napoleón. El sistema romano y la Pax Romana. Los romanos eran como hermanos, en los valientes días de antaño. Lord Macaulay. Horatius at the Bridge. Cabe recordar que el Imperio Romano duró aproximadamente medio milenio, incluso más si contamos el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, y decir que los romanos hicieron esto a lo otro no sería por lo general correcto cuando nos referimos a un sistema militar que evolucionó y cambió constantemente a lo largo de los siglos. Pero para ciertos aspectos que se mantuvieron constantes en las legiones romanas, y estos factores fueron los ingredientes clave del extraordinario éxito militar del Imperio Romano, comenzando por los siglos II y I a.C. y continuando durante otros 500 años. La falange griega requería un alto grado de adiestramiento para ser efectiva, pero se podía conseguir una falange eficiente con una milicia local que se adiestrara en su tiempo libre. Sin embargo, el sistema romano era un producto enormemente complejo que solo podía conseguir un ejército profesional dedicado a tiempo completo para desarrollar sus habilidades, y una estructura de liderazgo con un sistema profesional de promoción basado en el mérito, que tomaba a los soldados de las filas para colocarlos al mando de grupos de hombres cada vez más grandes a medida que demostraban su competencia en cada nivel. El orden de combate abierto de los romanos permitía a los líderes de sus pequeñas unidades moverse detrás de la línea de combate, haciendo que sus hombres se responsabilizaran y recompensando la destreza y el valor con premios y promociones. La mayoría de los ejércitos de élite modernos se basan en un cuerpo profesional de líderes de pequeñas unidades, que provienen de las propias filas mediante una promoción basada en el mérito y que, normalmente, se mueven detrás de sus hombres durante el combate para influenciar de forma directa su comportamiento. Si bien esta es la norma de los ejércitos victoriosos de hoy en día, los romanos fueron los primeros en introducir de forma sistemática y a gran escala estos factores en el campo de batalla en un dilatado proceso en el tiempo. Otro aspecto clave de la forma romana de hacer la guerra fue que cada soldado llevara una variedad de lanzas. El número y la clase variaron con los años, con las que eran altamente competentes. El enemigo que se acercaba era recibido con una lluvia de lanzas que servía para romper sus filas y que a menudo derribaba los escudos. Estas ingeniosamente diseñadas armas a distancia incluían con frecuencia jabalinas ligeras que se lanzaban desde lejos, y la lanza pesada estándar o pilum, que se lanzaba desde una distancia media, seguida por último por un pilum de plomo que se arrojaba con una fuerza enorme como último lanzamiento antes de pasar a las espadas. Tras hacer añicos desde la distancia, mediante una lluvia de lanzas a una fuerza enemiga que se acercaba, los romanos se aproximaban con espadas cortas diseñadas para punzar. Estas espadas no eran cualitativamente diferentes de las de sus oponentes, pero los romanos se adiestraban sistemáticamente para la estocada de una manera muy efectiva que prácticamente no tenía precedentes. Al igual que el adiestramiento posterior a la Segunda Guerra Mundial que se produjo 2000 años más tarde y que buscaba condicionar a los hombres para que dispararan en combate, el adiestramiento romano empleaba la repetición hasta tal extremo que podría ser descrito con exactitud como condicionamiento para asegurarse de que los soldados punzaban con sus espadas en vez de hacer el movimiento más natural de cortar o rasgar. Esta fue una técnica empleada en siglos posteriores para entrenar a algunos guerreros de élite en la esgrima antigua, pero nunca antes, y probablemente nunca desde entonces, se ha adiestrado a un ejército entero hasta ese grado de perfeccionamiento. Los líderes de las pequeñas unidades, al moverse detrás de la línea de combate, ayudaban a que esto se cumpliera. El cronista militar romano Procopio señalaba que, en la línea de combate, se hacía necesario que los centuriones romanos
golpearan a sus propias tropas con la hoja de la espada para recordarles que punzaran y no rasgaran. Esta unión de armas arrojadizas y adiestramiento intenso, junto con la presencia de eficientes líderes de pequeñas unidades que se movían detrás de sus hombres y exigían un comportamiento homicida efectivo, fue una combinación devastadora que, junto con la habilidad superior de los romanos para funcionar en terrenos agrestes, aplastó y venció a las formaciones enemigas, incluida la falange. El ingrediente final de la victoria romana en la batalla fue la organización de sus fuerzas en pequeñas unidades con reservas y líderes impasibles y altamente adiestrados que operaban detrás de sus hombres, preparados para mantener a sus unidades en formaciones intactas, incluso en terreno abrupto, una gran ventaja frente a la falange, y para hacer maniobrar a sus unidades para aprovechar cualquier flanco enemigo vulnerable o para penetrar a fondo la retaguardia enemiga. Cuando derrotaban al enemigo, las tropas auxiliares de caballería, todavía sin estribos y con pocas diferencias respecto a la caballería de los griegos, propinaban el último golpe y el grueso de la matanza, persiguiendo y matando a los oponentes que huían. El resultado de este complejo proceso fue la Pax Romana, cientos de años de una relativa estabilidad y paz en el mundo occidental. Pero era una fuerza frágil creada en la complejidad, y gracias a la abundancia económica que fue difícil de mantener incluso en los mejores momentos e imposible de imitar, por lo menos en Europa occidental, en los casi 1000 años que siguieron al hundimiento del Imperio Romano. La introducción de los estribos y el caballo montado. Entre el estribo y el suelo, clemencia pedí y clemencia hallé. William Camden, Remains. Tras la caída del Imperio Romano, la compleja forma romana de hacer la guerra desapareció y fue sustituida por sistemas más antiguos y sencillos, como la falange y un sistema nuevo, el caballero montado. La introducción del estribo, que llegó a Europa de China y la India hacia el siglo X de nuestra era, hizo posible que un hombre a caballo pudiera golpear a un oponente con una extraordinaria fuerza sin correr el peligro de caer del caballo. Por otra parte, una crianza cuidadosa de los caballos permitió la aparición de monturas cada vez más grandes y poderosas que permitían llevar la suficiente armadura para convertir tanto al caballo como al jinete en prácticamente invulnerables. Se podía atacar de forma devastadora con una jabalina o una lanza, que iba acomodada o semipegada al caballero. Al cargar a galope tendido, la punta de la lanza impactaba contra el oponente con la fuerza combinada del ímpetu y el peso del caballo, el hombre y la armadura. Tras el golpe inicial con la lanza, el caballero podía continuar adentrándose en la formación enemiga, golpeando desde arriba con armas pesadas, espada, maza, mangual o lucero del alba, asistido por la fuerza de la gravedad y el ímpetu hacia abajo. Una formación de tales caballeros golpeando juntos era extraordinariamente aterradora y prácticamente abrumadora, pues combinaba un alto grado de postura amenazante, fuerza y movilidad, y solo podía ser detenida con un seto de lanzas y la negativa absoluta de los caballos a morir empalados. Por tanto, la respuesta al caballero fue la falange, pero la movilidad del caballo permitía maniobrar a su alrededor o alrededor de cualquier otra formación enemiga para poder atacar por un flanco vulnerable y para perseguir al enemigo una vez rota su defensa. Esto creó la necesidad de tropas de tierra equipadas con lanzas o bayonetas, formando un cuadro que miraba hacia afuera desde todas las direcciones mientras mantenía a otras unidades protegidas en el interior. Esta fue una maniobra de defensa efectiva siempre y cuando la infantería mantuviera el temple. Si tan solo un puñado de hombres abandonaba su posición y huía,
los caballeros podían moverse hacia ese hueco y romper la formación entera. Hasta la introducción del arco largo y, más tarde, la pólvora, el cuadro podía ser completamente neutralizado y a menudo fue mantenido a raya por una pequeña fuerza de caballeros. El arco largo, la ballesta y las armas de pólvora anunciaron el ocaso del caballero montado y, a la postre, de todas las armaduras individuales hasta el siglo XX. La caballería continuaría existiendo en el campo de batalla durante siglos, pero su coste económico y su creciente vulnerabilidad a las armas de fuego ligeras significó que para finales del siglo XIX, la utilidad de la caballería había revertido a la época romana o griega. Fue útil para el reconocimiento, para trasladar a los fusileros con rapidez a un lugar clave en el que se apeaban y luchaban, y para la movilidad en la persecución. Durante el siglo XX, la mecanización, camiones, tanques, etc., desbancaría la contribución a la batalla del caballo con su movilidad. La era de las armas de fuego. Pero recuerdo que cuando terminó el combate y me encontraba sediento por el furor de la lucha y la extrema fatiga, fuera de aliento y desfalleciente, apoyado sobre mi espada, llegó ahí un cierto lord muy limpio y muy primorosamente vestido, diciéndome que era una gran lástima que ese pícaro de salitre hubiera sido arrancado de las entrañas de la tierra, para destruir tan cobardemente tantos hombres bellos y animosos, que, a no haber existido esos viles cañones, él mismo habría sido soldado. Shakespeare, Enrique IV. El hombre siempre ha transferido la energía cinética a distancia con rocas, lanzas y flechas, pero estos proyectiles podían ser neutralizados con armaduras. Con el advenimiento del arco largo y la ballesta, hacia el 1400 después de Cristo, el combatiente medio podía, él solo, disparar un arma desde una distancia y penetrar incluso la mejor armadura existente que portara el enemigo. Eso fue una revolución, pues introducía una combinación de los factores distancia y fuerza que ha continuado en su formato básico hasta el presente. El arco largo dio inicio al proceso que llevaría al caballero a la extinción, pero el advenimiento de la pólvora introdujo en la ecuación unos procesos formidables de posturas amenazantes que rápidamente, en términos evolucionistas, llevaron a la extinción tanto del caballero como del arco largo. En el momento en que las armas individuales accionadas con pólvora fueron introducidas y ampliamente distribuidas, hacia el 1600 después de Cristo, la evolución de las armas de fuego interpersonales de corto alcance discurrió por una sencilla senda de perfeccionamiento. Las primeras armas accionadas con pólvora, de ánima lisa y avancarga, eran ineficaces hasta lo patético. Casi era imposible apuntar con ellas. Eran lentas a la hora de disparar y no funcionaban en condiciones de humedad. Sin embargo, su postura amenazante, es decir, el ruido, combinada con su fuerza absolutamente abrumadora cuando conseguían dar en el blanco, eran tan grandes que pronto llegaron a dominar el campo de batalla. La pólvora se inventó en China, pero esta estaba bajo un gobierno relativamente centralizado que, al parecer, consideró las armas accionadas con pólvora como una amenaza al orden establecido. Así que tomó la decisión deliberada de no desarrollarlas. Unos 1000 años más tarde, Japón hizo algo similar.
Se puede arguir con gran fundamento que esta decisión singular en el desarrollo evolutivo de las armas resultó en la subyugación final de Oriente y en la inevitable dominación y colonización del mundo por parte de Occidente. En Europa, las guerras y las convulsiones eran constantes, y había una ausencia completa de una autoridad centralizada, lo que creó el entorno idóneo para promover un desarrollo y refinamiento continuos de las armas accionadas con pólvora. Este proceso llevó a las armas que podían ser disparadas en condiciones de lluvia, las cápsulas fulminantes, disparaban con precisión, cañones de ánima lisa, se cargaban con la boca hacia el suelo, las retrocargas, y disparaban de forma repetida con solo apretar el gatillo, automáticas. Casi todo el desarrollo de las armas accionadas con pólvora ocurrió en el siglo XIX, así que a principios del siglo XX el proceso había culminado. Un mito muy común en esta materia, que parece de fundamento, es el de la letalidad creciente de las armas ligeras modernas. Por ejemplo, la munición de pequeño calibre y alta velocidad que se emplea en los fusiles de asalto como el M16 y el M4, que disparan balas de los calibres 5.56 y 223 Remington, y la AK-74, que disparaba una bala de calibre pequeño muy similar a la del M16, que no hay que confundir con el AK-47, que emplea un cartucho más corto de 7,62 mm, fue diseñada para herir más que matar. La teoría detrás de ello es que herir a un enemigo es mejor que matarle porque, cuando un soldado resulta herido, se eliminan a 3 personas, el herido y otros 2 para evacuarlo. Estas armas infligen un gran traumatismo, pero son ilegales para cazar ciervos en muchas partes de Estados Unidos porque no son efectivas para matar animales de forma eficaz y rápida. De igual forma, tras la Primera Guerra Mundial, la pistola favorita del ejército de Estados Unidos era una automática del 45, aproximadamente 12 mm. Recientemente, el arma favorita del ejército es la 9 mm, que tiene una bala más pequeña y rápida, pero que los expertos consideran que es menos efectiva para matar. Esta nueva munición más pequeña posibilita que el cargador tenga más capacidad, lo que, por un lado, ha incrementado la efectividad del arma, pero, por el otro, la ha reducido. La mente es la última frontera en la evolución del combate. Todo está a punto, si lo están nuestras mentes. Shakespeare, Enrique V. Por tanto, podemos ver que no ha habido ningún incremento significativo en la efectividad de las armas ligeras básicas que se encuentran hoy en día. Si podemos ver los enemigos, podemos matarlos, y podemos matar a muchos muy rápido. John Keegan, en El rostro de la batalla, lo denomina una atmósfera de alta letalidad. Cita: a comienzos de la Primera Guerra Mundial, los soldados poseían los medios de mantener amplias áreas como entorno letal y durante periodos prolongados, en las que una capa del aire de la que dependían estaba cargada de partículas metálicas letales. Era como si los fabricantes de armas hubieran tenido éxito al introducir un nuevo elemento en la atmósfera, compuesto de fuego y acero. Fin de la cita. Esto ha sido verdad desde la Primera Guerra Mundial y en el ámbito de los enfrentamientos individuales con armas ligeras, y no ha cambiado significativamente desde entonces. La escopeta de corredera del calibre 12 que se encuentra en los coches de policía de todo Estados Unidos sigue siendo el arma más efectiva para causar un trauma masivo desde cerca y ha sobrevivido prácticamente sin cambios durante más de 120 años.
el transporte y la tecnología para matar a gran distancia, misiles, aviones, vehículos blindados de combate, ha evolucionado en saltos cuánticos y su disponibilidad para un soldado sobre el terreno le proporciona un gran poder. La posibilidad de que un soldado recurra a una bomba de 250 kilos que aterrizará con una precisión quirúrgica lo convierte en un individuo inmensamente letal, pero el arma que tiene en sus manos no ha evolucionado en saltos cuánticos. Resulta útil pensar en la evolución del combate en el siglo XX como un movimiento de la fase sólida a la fluida y luego a la gaseosa a medida que la energía de los átomos o moléculas individuales, es decir, los soldados, se incrementaba. Fase sólida. La fase sólida duró desde la antigua Falange hasta la Primera Guerra Mundial, con masas de humanidad cristalinas y compactas, moliéndose las unas contra las otras. Al final, al primero que le hacían añicos, su estructura o formación perdía. Fase fluida. En las postrimerías de la Primera Guerra Mundial y debido a la desesperación, los alemanes introdujeron la guerra fluida con los Sturmtruppen o las tácticas de von Hutier, que supusieron la creación de pequeñas unidades con una enorme potencia de fuego y líderes autorizados para llevar a cabo acciones independientes. Su objetivo era infiltrar partículas de alta energía a través del cascarón duro exterior hasta las unidades blindadas y vulnerables de la retaguardia, así como el territorio clave en la retaguardia, al igual que el agua discurre por un boquete en una presa, formando lo que se denominaba un torrente en expansión. Esto se refinó en la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Relámpago o Blitzkrieg, mediante el empleo de moléculas armadura de alta energía con un apoyo altamente integrado de la aviación y la artillería. Hoy en día esto se denomina guerra de maniobras, en contraposición a la guerra de desgaste, y constituye un fundamento clave en la doctrina táctica de Estados Unidos y Gran Bretaña. Fase gaseosa. Cuando los átomos y moléculas individuales, soldados y sistemas, adquieren cada vez más energía, sistemas más poderosos, el resultado es mayor dispersión y una tendencia a moverse hacia arriba, hacia la tercera dimensión. Hoy en día, los helicópteros hacen que divisiones enteras tengan la capacidad de ser aeromóviles y de aerosalto, con el transporte, ataque, reconocimiento y mando y control desde el aire. Los aviones de transporte y de reconocimiento, los cazas y los bombarderos pueden saturar la alta atmósfera, con los satélites completando la ecuación, formando un amplio campo de batalla tridimensional que Estados Unidos ha incorporado a su doctrina militar. La realidad del combate es que el enemigo también tiene algo que decir. El enemigo también evoluciona y cambia. Así, los oponentes que fueron rápidamente derrotados en la invasión inicial de Irak y Afganistán, pronto se convirtieron al estado fluido de la insurgencia. La energía que las fuerzas insurgentes pueden transmitir con sus artefactos explosivos improvisados y sus ataques suicidas no es nueva. En guerras anteriores, se vieron con las bombas trampa y los ataques de los kamikazes. Pero ahora las moléculas se han incrementado tanto en cantidad como en el grado de energía, demostrando una capacidad para que un número suficiente de fuerzas fluidas altamente dispersas y con gran energía puedan neutralizar parcialmente la ventaja de una fuerza gaseosa de alta tecnología. Al igual que la evolución del armamento ha empujado al combate del estado sólido al fluido y luego al gaseoso, así el incremento de energía del campo de batalla ha incrementado el área calentada o afectada por el combate.
El resultado es un campo de batalla en expansión continua en el espacio y en el tiempo que progresa desde Agincourt 1415, que duró solo unas horas, y cubrió un área con una profundidad que no excedía mucho el alcance de un arco largo. Gettysburg 1863, que duró 3 días, con altos por la noche, y cubrió un área equivalente a la profundidad de un disparo directo de cañón, alrededor de 1,5 kilómetros. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, cuyos combates duraban meses, día y noche, y el fuego indirecto de artillería extendió en muchos kilómetros la profundidad del campo de batalla. Hoy en día vivimos en un mundo en el que ningún lugar o momento es verdaderamente seguro en caso de que haya una guerra. Si bien el soldado de este campo de batalla moderno es como un antiguo semidios que invoca a los truenos de lo más alto, la tecnología básica de las armas ligeras que llevan los soldados, las armas que matan simplemente transfiriendo energía cinética de la bala al cuerpo, ha alcanzado, desde el punto de vista evolutivo, un callejón sin salida en los siglos XX y XXI. El arma básica para matar de cerca no ha cambiado fundamentalmente en casi un siglo, pero, como hemos visto en este capítulo, ha habido un nuevo salto evolutivo en el condicionamiento de la mente que usa esa arma para matar de cerca. El desarrollo de procesos psicológicos de condicionamiento que permiten a un individuo medio superar la aversión profunda y saludable a matar de cerca a otro de su misma especie es una verdadera revolución. Se trata de una revolución en el campo de batalla y supone una revolución que ha tenido una influencia sin precedentes en los crímenes violentos internos que se tratarán en el siguiente capítulo. Hitos en la evolución del combate. La fecha representa en general el siglo o década de la introducción a gran escala. Circa 1700 a.C. Los carros proporcionan una ventaja clave en la movilidad en las guerras de la antigüedad. Circa 900 a.C. El sistema romano. Pilum, espadas, instrucción, liderazgo profesional. Circa 1300. La pólvora, cañones, en la guerra. Circa 1300. Aplicación generalizada del arco largo, derrota al caballero montado. Circa 1600. La pólvora, armas cortas, en la guerra, derrota a todas las armaduras. Circa 1800. La metralla, explosión de los proyectiles de artillería, crea a la larga la necesidad de cascos. 1915. Circa 1850. Las cápsulas fulminantes permiten el empleo de las armas cortas en todas las condiciones atmosféricas. Circa 1870. Fusiles y pistolas con retrocarga y cargador. Circa 1915. La ametralladora, la guerra química, los tanques, la aviación, fusiles y pistolas semiautomáticos o automáticos. Circa 1940. Bombardeo estratégico de centros de poblaciones. Circa 1945. Armas nucleares. Circa 1960. Introducción a gran escala del condicionamiento operante en el adiestramiento para conseguir que los soldados maten. Circa 1965. Introducción a gran escala del helicóptero en la batalla. Circa 1970. Introducción de las bombas inteligentes en la guerra. Circa 1980. La armadura corporal de Kevlar proporciona la primera armadura individual que contrarresta las armas cortas de última tecnología en más de 300 años. Circa 1990. Primera vez que se emplean de forma generalizada las bombas inteligentes en la guerra,
aproximadamente el 10% de todas las bombas, por parte de Estados Unidos en la Guerra del Golfo. Empleo a gran escala de la inoculación de estrés en las fuerzas del orden con la introducción del adiestramiento con paint bullets en Estados Unidos. Circa 2000. Aproximadamente el 70% de todas las bombas utilizadas por las fuerzas de Estados Unidos son bombas inteligentes. Empleo generalizado de la inoculación del estrés en el ejército, con la introducción del adiestramiento mediante la simulación del combate con paint bullets en el ejército de Estados Unidos y el cuerpo de los marines.